Hola a todos. En este vídeo quiero hacer un repaso de las Copas Mundiales de Fútbol, desde la de 1930 hasta la de 2014. But why? Porque ya me cansé de esperar. La primera Copa Mundial de Fútbol fue realizada en Uruguay, desde el domingo 13 de julio al miércoles 30 de julio de 1930. El torneo fue disputado por 13 selecciones. Este campeonato no tuvo fase de eliminatorias, en cambio la FIFA invitó a todos los países afiliados a ella, con fecha límite de respuesta el 28 de febrero de 1930. No hubieron muchos equipos europeos, debido a los altos costos de viaje a través del Océano Atlántico hacia Uruguay, y también gracias a la crisis económica que azotó el último año. Los uruguayos propusieron pagar todos los gastos, pero la mayoría seguían rechazando la invitación. Solo participaron 4 países europeos, los cuales fueron Bélgica, Francia, Rumanía y Yugoslavia. Francia fue obligada a participar debido a la presión del presidente de la FIFA de la época, Jules Rimet, que era por supuesto francés. Rimet le pidió ayuda al rey de Rumanía del momento, Carlos II. El monarca obligó a sus jugadores a participar, los que fueron elegidos al azar en una empresa petrolera rumana. Los belgas participaron por la insistencia del vicepresidente de la FIFA, Rudolf Seedrayers. Egipto decidió participar, pero pidió que movieran la fecha de inicio porque no llegaban a tiempo, sin embargo el máximo organismo rechazó la petición y el seleccionado egipcio se quedó con las ganas. El torneo se iba a hacer con el formato de eliminación directa, pero debido a los 13 participantes, se tuvieron que dividir en 4 grupos, uno de 4 equipos y 3 de 3 equipos. De las 13 selecciones, llegaron a la final Uruguay y Argentina, ganando el local por 4-2. El argentino Pancho Barallo manifestó tiempo después de la final: los aficionados uruguayos nos hicieron la guerra desde que llegamos porque sabían que el título iba a estar entre ellos y nosotros. Por la noche no nos dejaban dormir y nos insultaban en los entrenamientos. Luis Monti, también jugador de Argentina, expresó para un semanario años después: cuando volvimos para jugar el segundo tiempo había como 300 militares con bayonetas caladas. A nosotros no nos iban a defender. La rivalidad llegó hasta tal punto que muchos jugadores argentinos temieron por sus vidas cuando al descanso de la final del Mundial ganaban 1-2 a Uruguay. Mejor que perdamos, si no aquí morimos todos, llegó a decir Fernando Paternoster a sus compañeros en el vestuario. La rivalidad era tanta, que cada equipo quería jugar con el balón de su propio país. El árbitro lo resolvió lanzando una moneda al aire. La final se jugó con el balón argentino, pero también hay fuentes que aseguran que la primera mitad se jugó con la pelota argentina y la segunda con la uruguaya. La pelota era de viento, con gajos rectangulares, y al interior una vejiga. El goleador del torneo fue el argentino Guillermo Stabile. En 4 años más, el Mundial de Italia 1934 se realizó entre el domingo 27 de mayo al domingo 10 de junio. En el Mundial querían participar 32 selecciones, pero solo podían 16, así que se tuvieron que jugar eliminatorias para ir al Mundial. Los 16 se muestran en la tabla, de los cuales, solo 3 son de América, Estados Unidos, Argentina y Brasil. Egipto esta vez sí participó, siendo el primer país africano en disputar un mundial. Este mundial se disputó con el formato de eliminación directa, donde si un partido terminaba empatado, se jugaba la prórroga, y si seguía empatado, se había un partido de desempate al día siguiente. De los 16 equipos, llegaron a la final Italia y Checoslovaquia, ganando el cuadro italiano por 2-1. El presidente Benito Mussolini, obsesionado con el éxito organizativo y la venta de los logros del fascismo italiano, reunió al seleccionado transalpino antes del pitido inicial y les instó en un discurso a ganar a toda costa. Algunos de los jugadores llegaron a sentirse amenazados por el mensaje. El ítalo-argentino Luis Monti, primer hombre que disputaba 2 finales de un mundial, llegó a declarar años más tarde: en 1930, en Uruguay, me querían matar si ganaba, y en Italia, 4 años más tarde, si perdía. Roma vivió un ambiente de fiesta tras el pitido final. Las selecciones de Italia, Checoslovaquia y Alemania aparecieron sobre el terreno de juego como las 3 primeras clasificadas. Los italianos recibieron en el césped 2 títulos: la Copa de la Victoria, de manos de Jules Rimet, y un trofeo entregado por Benito Mussolini, la Copa del Duce, 6 veces más grande que el anterior. Además se llevaron una prima de 20.000 liras por cabeza y fueron nombrados comendadores al mérito deportivo.
La semifinal es un poco interesante, así que vamos a tocarla. La primera semifinal entre Italia y Austria, celebrada en el Estadio San Siro de Milán, se saldó con victoria por la mínima de los transalpinos por 1-0. Austria llegaba con una buena racha deportiva y, pese a tener más problemas de los previstos, llegó hasta semifinales con opciones de título. Sin embargo, Hugo Meis no podía contar con su organizador Joan Orbat por lesión y declaró a su amigo, el seleccionador italiano Vittorio Pozzo, que no tenemos ninguna opción. La Azzurra marcó a los 9 minutos por mediación de Enrique Guaita, en un tanto polémico porque los austríacos reclamaron falta sobre su portero Peter Platzer. En un juego muy igualado, los anfitriones aguantaron en defensa y se clasificaron para la final de su Copa Mundial. El otro juego, entre Checoslovaquia y Alemania en el Estadio Nacional de Roma, se resolvió con triunfo checoslovaco por 3-1. La estrella que se deshizo de los zagueros germanos fue el delantero Oldrich Nigeli, autor de una tripleta que le coronó máximo goleador de la competición. Ese men es muy bueno. Los alemanes no pudieron hacer nada frente a la superioridad técnica de su rival, y el guardameta František Planica atajó las pocas ocasiones que estos pudieron conseguir. Y bueno cabros, para ustedes ¿cuál es mejor, Messi, Cristiano o Nigeli? Pasemos a otro tema. En el plano negativo, se suele recordar la Copa Mundial de 1934 como uno de los mayores ejemplos de utilización política del deporte. El gobierno del dictador Benito Mussolini quería mostrar los supuestos logros que el fascismo italiano había alcanzado durante sus 12 años de gobierno. Eso se reflejó en todas las facetas del torneo, sin que la FIFA pudiera evitarlo. El país se llenó de carteles alegóricos, con futbolistas haciendo el saludo fascista, y los partidos de la selección italiana contaban con la presencia de destacados miembros del gobierno y de la milicia voluntaria para la seguridad nacional, con un efecto intimidatorio entre los rivales. Las presiones llegaron al seno de la selección. Vittorio Pozzo recibía telegramas donde se le instaba a la victoria, y gente como Luis Monti sintió miedo ante las consecuencias de una posible derrota. La Federación Italiana de Fútbol FIGC logró convencer a 5 futbolistas sudamericanos de ascendencia italiana para que jugasen por Italia, siendo los casos más notables Luis Monti, finalista en la Copa Mundial de 1930 con Argentina, y Raimundo Orsi, autor del primer gol de Italia en la final. Según explica el periodista español Alfredo Redaño en su libro Tantos mundiales, tantas historias, la FIGC había violado el reglamento de la FIFA de la época, que establecía que el jugador que haya representado a una asociación nacional en partido internacional no será calificado para representar a otra asociación sino después de un plazo de 3 años de residencia en el territorio de su nueva asociación. Monti y De María habían sido internacionales con Argentina en julio de 1931 y para entonces no cumplían 3 años en Europa. Aún así, la FIFA les permitió jugar. Algunos medios e historiadores aseguran que el gobierno de Mussolini influyó para que los árbitros fuesen benévolos con Italia. Una de las actuaciones más polémicas se dio en el partido de desempate de cuartos de final contra España, donde el colegiado suizo René Merget anuló 2 goles españoles y concedió el de Giuseppe Meazza cuando presuntamente hizo falta al guardameta en el remate. Tiempo después se supo que la Asociación Suiza de Fútbol le había sancionado a perpetuidad como consecuencia de esa mala actuación. La labor en la final del sueco Ivan Eklund, el árbitro, y del belga Alois Baer, el asistente, fue también muy criticada, pero ambos siguieron trabajando e incluso fueron invitados a la Copa Mundial de Fútbol de 1938. Sí, lo admito, sí usé el copy-paste pero esto último no lo quería dejar pasar XD. En los siguientes 4 años, la sede sería otra vez en Europa, precisamente, en Francia. El formato del torneo fue el de eliminación directa, y esta copa fue la última con dicho formato. El torneo estuvo marcado por el clima prebélico que se vivía antes de la Segunda Guerra Mundial. Solo participaron 15 países porque Austria, clasificada para la fase final, había sido ocupada por la Alemania nazi y su plaza quedó vacante. 12 de las 15 selecciones eran europeas. América del Sur había rechazado que la sede se llevara otra vez en Europa, tan solo con un participante de la CONMEBOL, Brasil. De Norteamérica, debutó Cuba, y de Asia participaron las Indias Orientales Neerlandesas, actualmente conocido como Indonesia, las cuales eran colonias de Holanda. Como dato curioso, estas últimas fueron el primer país de Asia en competir. Sí sé, suena raro cambiar de femenino a masculino y de plural a singular refiriéndose a una misma cosa XD.
De las 15 selecciones, llegaron a la final Italia y Hungría, con victoria para Italia, por 4-2, convirtiéndose en el bicampeón consecutivo del mundo en ese entonces. Aunque no me lo crean, Cuba llegó a cuartos de final, venciendo 2-1 a Rumanía en el partido de desempate. En el desempate, el portero Benito Carvajales no pudo ser convocado, porque prefirió relatar el partido para una radio cubana jajaja. Lamentablemente, Cuba perdió 8-0 contra Suecia, la cual no tuvo que participar en partido de octavos de final, ya que su hipotético rival sería Austria, pero claro, los nazis la anexaron y Suecia pasó sin dificultad. El goleador del torneo fue el brasileño Leonidas da Silva, con 7 goles. El peor equipo según las estadísticas de la tabla, fueron las Indias Orientales Neerlandesas. La final de la Copa Mundial entre Hungría e Italia se disputó en París el 19 de junio de 1938, a las 17:00 horas, con más de 45.000 espectadores en el Estadio Olímpico de Colombes. Sobre el campo se enfrentaban dos estilos muy diferentes: el rigor defensivo y la fuerza de la Italia de Vittorio Pozzo frente a la técnica y eficacia goleadora Magyar, con Saros y a la cabeza. Hungría, dirigida por Karol Iviec y Alfred Schaffer, saltó al campo con 4 cambios en la alineación respecto a las semifinales, aunque mantuvo a sus estrellas. El colegiado fue el francés Georges Capdeville. El público francés, hostil en encuentros anteriores, aplaudió con deportividad el triunfo de Italia y el espectáculo que habían ofrecido ambos conjuntos. El presidente de Francia, Albert Lebrun, fue el encargado de entregar la Copa de la Victoria al capitán Giuseppe Meazza. Al llegar a Italia, el presidente Benito Mussolini entregó a los futbolistas un premio de 8.000 libras, según ha reconocido años después Pietro Rava, último superviviente de aquella final. Como última curiosidad, el torneo tuvo bastantes partidos con más de 3 goles hechos por un equipo. Brasil vs Polonia 6-5, Hungría contra las Indias Neerlandesas 6-0, Suiza contra Alemania en desempate 4-2, Suecia contra Cuba 8-0, Hungría contra Suecia 5-1, e Italia contra Hungría 4-2. Bueno gente, me voy despidiendo, nos vemos en la segunda parte, chao Chengui.